Bien, el día de hoy vamos a poder hablar sobre el derecho a la huelga. ¿A qué nos hace la referencia este importante derecho que tienen todos los y las trabajadoras de los diferentes sectores donde se vienen desempeñando laboralmente? ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuáles son nuestras normas que nos avala, nos protege para nosotros ejercer este derecho a la huelga? Tenemos el artículo 72 del Decreto Supremo número 10, que en el año 2003, del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, menciona de que la huelga, por ejemplo, se viene conceptualizando como la suspensión colectiva del trabajo, que es acordada por mayoría absoluta dentro del sindicato, asociación que hayan conformado dentro de una entidad donde se vienen desenvolviendo, y se suspende oficialmente este trabajo para ellos ejercer el derecho a la huelga, ¿no? Eso nos quiere decir este decreto supremo que ya está dentro de nuestra norma de que la huelga está reconocida y es un derecho de los trabajadores, ¿no? Y es realizada de una manera voluntaria. Nadie puede ejercernos o coaccionarnos para nosotros desarrollar una huelga involuntaria. Y esta huelga tiene que ser pacífica por cada uno de los trabajadores quienes van a ir desarrollando, ¿no? Con abandono del centro de trabajo, ojo. Todos los trabajadores tienen que abandonar el centro de trabajo para desarrollar este derecho a la huelga y hacer el pliego de reclamos frente al titular de la entidad. ¿Qué normativa más viene amparando, por ejemplo, para nosotros hacer ejercicio de este derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución Política del Perú señala clara y expresa en el artículo 28, donde reconoce, por ejemplo, el derecho a la sindicalización, es decir, los y las trabajadoras de una entidad, de una empresa X, tienen derecho a poder reunirse, asociarse y desarrollar su libre sindicalización, ¿no? Ser parte de un sindicato de una empresa, dentro de una empresa laboral. ¿Qué más? Dentro de esta sindicalización, la Constitución nos garantiza esta libertad, es decir, yo trabajadora de una entidad X tengo derecho a ser parte de un sindicato, ¿no? Nadie me puede obligar, tampoco prohibir a ser parte. Esta Constitución también fomenta, este artículo 28 nos menciona de que fomenta la negociación colectiva y promueve diferentes formas de solución pacífica los conflictos laborales, es decir, frente a diferentes reclamos, pliegos de reclamos de los y las trabajadoras, es que tenemos derecho a desarrollar, por ejemplo, la famosa convención colectiva, ¿no? Que nos ayuda a poder operativizar a que nuestros reclamos se hagan efectivos por el titular del pliego. También nos menciona de que regula, por ejemplo, el derecho a la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Tiene que tener un objetivo colectivo, un interés que pueda coadyuvar entre cada uno de los trabajadores y puedan obtener esos derechos que ellos están reclamando, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Perú ampara básicamente el derecho a la huelga. ¿Dónde? En el artículo 28. Dentro de esta adopción, por ejemplo, de medidas legales de la huelga, esta Constitución justamente nos menciona quiénes, qué empleadores, qué trabajadores pueden desarrollar el derecho a la huelga y qué empleadores no pueden desarrollar. También tenemos el impedimento para aquellas personas que vienen ejerciendo, por ejemplo, cargos públicos, ¿no? Los funcionarios de Estado con poder de decisión, cargos públicos que vienen liderando en diferentes entidades. Estas personas, por ejemplo, estos funcionarios no tendrían esa libertad sindical y no podrían desarrollar el ejercicio de ese derecho a la huelga. ¿Quiénes más? También no pueden desarrollar, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos están impedidos de poder ejercer el derecho a la huelga y la Policía Nacional, ¿no? De acuerdo al artículo 42. Y finalmente, los magistrados del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial sí tienen el derecho a ejercer la huelga, pero más no los magistrados ni del Ministerio Público, ¿no? Esto nos señala en el artículo 153. Entonces,
son funcionarios quienes están excluidos a ejercer el derecho a la huelga. ¿Y cuáles son esos requisitos para que sea declarado oficialmente y legalmente el derecho a la huelga? Tiene que tener el objetivo de defensa de los derechos e intereses económicos. Tiene que haber dentro de ese pliego de reclamos este objetivo básico, mi interés económico como trabajador, colectivamente, ¿no? Que la decisión haya sido, por ejemplo, acordada y adoptada en asamblea general por la mayoría de los trabajadores, los empleadores, o la mayoría del sindicato quienes pertenecen y son parte de este colectivo. ¿Cuáles son más los requisitos? Lo otro, una vez que hayan acordado por mayoría en asamblea, los trabajadores tienen que tomar ese acuerdo frente a un notario público, es decir, tiene que estar presente el notario o el acta acordado, hacerlo legalizar notarialmente. En caso de que no podría un notario, podríamos acudir, o donde no exista una notaría, el juez de paz, ¿no? De acuerdo a su ámbito territorial donde se encuentre ubicada la entidad donde laboras. Otro de los requisitos viene a ser, por ejemplo, de que nosotros, los trabajadores, se comuniquen o comuniquen previamente a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Por lo menos con 5 días hábiles de anticipación de que van a desarrollar la huelga dentro de esta empresa. Esto tratándose de servicios públicos esenciales. Podemos ver el tema de servicios de limpieza, agua, qué sé yo, alguna entidad que pueda emplear este servicio a la comunidad, ¿no? Como penúltimo tenemos que se determine el ámbito y el plazo de la huelga. Yo voy a desarrollar una huelga, pero tengo que comunicar por cuánto tiempo voy a desarrollar esta huelga, ¿no? El plazo, tengo que comunicar a la AAT. Que la negociación no se haya sometido a arbitraje. Ese es otro de los requisitos básicos y fundamentales para nosotros declarar que es procedente y legal el derecho a la huelga dentro de un ámbito, dentro de una empresa o dentro de una entidad donde vienen laborando. El ámbito de la huelga. El ámbito de la huelga puede ser territorial o abarca, bueno, uno de los puntos de varios que se están estableciendo de una empresa. También es una gran rama de una actividad que sea un gremio. También por el tiempo de la huelga puede ser por un plazo determinado o por un plazo indeterminado. Requisito, momento de la declaratoria de huelga. La declaración de huelga podrá hacerse en las siguientes oportunidades. Una, durante el proceso de negociación colectiva. La declaratoria de la huelga puede hacerse cuando las partes no hayan arribado de un acuerdo durante el trato directo con las conclusiones. La dos, después de las negociaciones colectivas, cumplimiento de la convención colectiva, los trabajadores pueden declarar la huelga con la finalidad de exhibir el cumplimiento de los acuerdos arribados. Momento de la declaración. Comportamiento de la AT durante la huelga. 1. Durante el progreso de la negociación colectiva. En el caso de los trabajadores, después de la etapa del trato directo a la conciliación de un trato, se debe tomar la decisión de declarar. La huelga de la AT puede designar a un medio de objeto que puede proponer una decisión final, que sea una solución de pliego para las peticiones de los que están laborando en esta empresa o cualquier otra asociación. Después de esta negociación colectiva, se puede ir a un incumplimiento o una comisión colectiva a la declaración de la huelga. De la AT debe citar a una reunión de un extra proceso con la finalidad de buscar los mecanismos de la solución. Efectos de la huelga. Cumpliendo los requisitos de la legalidad de la huelga y declarada esta ejecución, deberá ser cumplida por los siguientes requisitos. 1.
debe ser abstenida totalmente la actividad de los trabajadores. 2. La huelga puede ser suspendida por los efectos ya pueden ser de distintas relaciones. 3. Puede ser por parte de los empleadores también. 4. Puede ser por una suspensión de relación laboral, por una huelga. 5. Por su desarrollo o por ser pacífica, que no afecte a la acumulación de tiempo que sea computable. Las huelgas no amparadas. La huelga no se encuentra amparada cuando la legislación laboral nacional de las huelgas no regula como una paralización intempestiva, una paralización de zonas o secciones neurálgicas, trabajo designado, huelgas, brazos caídos. Las huelgas en los servicios públicos. Una vez que hayamos podido visualizar los requisitos del derecho a la huelga, también podemos identificar, por ejemplo, las huelgas que vienen ejerciendo, desarrollando dentro del ámbito de los servicios públicos esenciales. Podemos mencionar como ejemplo los gobiernos locales, por ejemplo, que brindan este servicio público esencial que es de limpieza, saneamiento, servicio del agua, desagüe, ¿no? Entre otros servicios básicos donde podamos ubicar que llegue directamente a la población en general. Entonces, las huelgas en los servicios públicos esenciales son justamente quienes desarrollan el tema de sanidad, salubridad, limpieza, saneamiento, servicios eléctricos, agua, desagüe, gas, combustible, entre otros, ¿no? Son servicios básicos que llegan a la población. También tenemos, por ejemplo, dentro de estos servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. Transporte, que sí paramos, oficialmente vienen desarrollando en sus diversas etapas las huelgas, el sector de transportes, ¿no? Entonces también cuentan con un pliego de reclamos y están en su pleno derecho para poder ejercitar el derecho a la huelga. Estos servicios públicos esenciales, justamente tenemos que nosotros, el derecho a la huelga, por ejemplo, no es absoluto, siempre y cuando pueda garantizar los demás derechos, que es el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la tranquilidad de los vecinos. Si una huelga es producida en el marco de los conflictos generados dentro de un colectivo, esa huelga automáticamente se va a declarar nula, ¿no? No va a poder ser procedente. Entonces, el derecho a la huelga no es un derecho absoluto y lo dice la Constitución Política de nuestro Perú, siempre y cuando tenga que seguir garantizando el resto de los derechos de los demás, de los vecinos o de las personas quienes las rodeamos. ¿Cuándo es improcedente e ilegal esta huelga? ¿Cuándo la AAT puede declarar, por ejemplo, la improcedencia de que no es legal esta huelga? Cuando, por ejemplo, tiene 3 días hábiles para poder calificar su procedimiento. La AAT, una vez que haya recepcionado la solicitud de poder desarrollar por una empresa X el derecho a la huelga, ellos tienen 3 días para que califiquen si es procedente o improcedente de acuerdo a los requisitos que les acabamos de mencionar, ¿no? Líneas arriba. ¿Y cuándo es ilegal? Si la autoridad administrativa del trabajo declara ilegalidad de la huelga, cuando la huelga, por ejemplo, pese a haber sido declarada improcedente, continúan, ¿no? Esta se materializa. Una empresa X sabe que no pueden desarrollar la huelga de manera legítima, ellos continúan sin hacer caso a esta autoridad, ¿no? Entonces es ilegal. Cuando durante la paralización ya están en plena huelga, están paralizadas las labores, ellos, por ejemplo, desarrollan actividades, pero que vengan con actos de violencia, que generen daños y prejuicios a la